En este video vamos a hacer un repaso del concepto de método estático en el lenguaje de programación Java. Un método estático se conoce también como un método de clase. ¿Por qué se les dice estáticos? Porque son métodos que no requieren de un objeto o de la instancia de una clase para poderlos utilizar. ¿Dónde vemos un ejemplo de un método estático a un método que no es estático? Para ver la diferencia. Cuando nosotros utilizamos la clase scanner y declaramos un objeto, por ejemplo le coloco el nombre lectura y hacemos a lectura igual a new scanner, le enviamos los respectivos parámetros para la captura de datos. Cuando nosotros declaramos este objeto lectura, estamos diciendo que le dimos el nombre lectura al objeto que es de tipo scanner y scanner es una clase. Luego, con lectura nosotros podemos acceder a los métodos de la clase scanner que no son estáticos y por ello necesitamos de un objeto como este, lectura, punto. Podemos utilizar un método que es nextInt. Por ejemplo, ese nextInt es un método que viene de la clase scanner y que no es estático. Si nosotros estamos haciendo un ejercicio y estamos dentro de nuestra clase principal y desde el método main, recordemos que el método main es de donde se ejecuta nuestro programa principalmente. Si dentro del main queremos llamar a otro método que nosotros declaramos dentro de nuestra misma clase, ese método tiene que ser estático. Vamos a ver entonces cómo se declara un método estático. Creamos un nuevo proyecto de la categoría Java de tipo Java Application y hacemos clic en Next. Aquí arriba en nombre de proyecto o Project Name vamos a escribir un nombre, por ejemplo, Proyecto Saludos y hacemos clic en el botón Finalizar. Siempre que creamos un nuevo proyecto de tipo Java Application, recordemos que él por defecto nos crea una clase que lleva el mismo nombre del proyecto, en este caso la clase Public Class, cuyo nombre es Proyecto Saludos. Y por defecto recordemos que nos agrega el main, ¿vale? Recordemos también que si nosotros queremos saber si estamos dentro de la clase, debemos ubicarnos en el corchete que abre la clase y nos debe resaltar el corchete que cierra la clase. Si nosotros intentamos agregar algo fuera de la clase, como por ejemplo declarar una variable así, int num igual a 0, el programa nos va a arrojar de un error, porque dice que se está esperando una clase o una interfase o algo. ¿Por qué? Porque nos estamos ubicando por fuera de la clase. Entonces tengan muy en cuenta el corchete que abre y el corchete que cierra de la clase. Dentro de esta clase decíamos, tenemos el método main, que es el método principal desde donde vamos a ejecutar nuestras instrucciones, nuestro programa. Entonces, les decía, nosotros si queremos llamar un método aquí dentro del main, ese método debe ser estático. ¿Cómo vemos esto a través de un ejemplo? Nos vamos a ubicar antes del main, es decir, aquí antes, vamos a crear un método estático. ¿Cómo lo creamos? Escribimos la palabra public, que es el tipo de acceso. Hay otros tipos de acceso como privado o protegido, pero por ahora vamos a manejar el público. Vamos a escribir la palabra static para indicar que el método es estático. Vamos a escribir el tipo de retorno de nuestro método. Por ejemplo, yo voy a retornar un mensaje que es de tipo string, un texto.
Al nombre del método le voy a colocar saludar persona. Después del nombre del método debo agregar paréntesis que abren y paréntesis que cierran. Después de los paréntesis vamos a agregar corchete que abre y corchete que cierra. Recordemos entonces esta estructura. Cuando voy a definir un nuevo método lo defino por fuera del main, debo estar, claro está, dentro de la clase y la estructura es escribir el tipo de acceso. Si el método es estático pues llevará esta palabra, static. El tipo de retorno, en este caso quiero que mi método retorne un texto. El nombre del método, abro y cierro paréntesis y abro y cierro corchetes. ¿Qué pasa? Aquí me muestra un error. Veamos cuál es el error. Al pasar el cursor por encima del error dice que se está omitiendo un retorno de la función del método. ¿Por qué? Porque aquí cuando lo declare le estoy diciendo que voy a retornar un string, un texto, una cadena de texto. Pero además yo quiero que mi método, este que estoy creando acá, saludar persona, reciba como parámetro también un string. Y ese string va a ser nombre, vamos a declararlo acá como nombre. ¿Qué quiero hacer con ese nombre? Pues simplemente mostrar un mensaje que salude a la persona con ese nombre. Entonces, puedo hacerlo de varias maneras. Puedo declarar aquí adentro una variable, mensaje, que mensaje sea igual a hola entre comillas y voy a concatenar con un más la variable nombre y termino mi instrucción con punto y coma. Y ese es el mensaje, lo que yo quiero retornar. Para retornar lo que hago, escribo la palabra return seguido de la variable que acabo de crear y ya no me aparece el error que me aparecía antes. Ahora voy a volver a mi método main. Aquí vuelvo a mi método main, me ubico acá adentro. Sé que estoy dentro porque lo mismo, me ubico en el corchete que abre, me resalta el corchete que cierra. Entonces estoy acá dentro de mi main. Aquí yo quiero hacer un llamado a ese método saludar persona para que me traiga el mensaje. Entonces voy a hacer lo siguiente. Lo que saludar persona me retorna lo voy a guardar aquí en string saludo, una variable que estoy creando nueva. Y ahí voy a llamar directamente al método saludar persona, abro y cierro paréntesis y termino mi instrucción con punto y coma. Aquí me aparece un error que dice el método saludar persona en la clase proyecto saludos no puede ser aplicada a los tipos de datos dado. ¿Por qué? Pues porque está esperando que yo le envíe un string, ¿vale? Entonces como string le voy a enviar un texto con un nombre, Pepito. Y hasta ahí ya he utilizado mi método, pero resulta que yo quiero imprimir eso, que me lo muestre por consola. Voy a quitar las comillas aquí del mensaje de impresión y simplemente voy a escribir directamente la variable saludo. Voy a probar a guardar y a ejecutar a ver qué pasa. Entonces, aquí en la consola de salida me apareció el mensaje hola Pepito, que es lo mismo que yo le estoy enviando aquí a través de este mensaje. Vamos a repasar qué está pasando acá. Estoy imprimiendo a través de un print NL, acá, a través de esto,
La variable saludo. ¿Qué contiene la variable saludo? Es una variable que yo creé de tipo string y le estoy asignando lo que saludar persona me devuelve. Pero saludar persona, cuando yo lo declaré aquí arribita, cuando la creé ese método, me dice que como parámetros le debo enviar un string. ¿Qué string le estoy enviando aquí cuando lo estoy llamando? Pepito. ¿Y qué hace saludar persona cuando recibe Pepito? Lo recibe acá en esta variable nombre. Aquí se crea un mensaje de tipo string, que es una variable, la variable mensaje de tipo string, que contiene el texto hola más el nombre. El nombre es esta variable que recibe. Y al final lo que hace es un retorno de esta variable mensaje. Es por ello que cuando yo hago el llamado aquí a ese método y le envío Pepito, él me guarda en saludo el mensaje y al utilizar el print ln me imprime hola Pepito. Así es como funciona. Volvamos nuevamente al concepto de estático. Resulta que yo puedo declarar también un método que no sea estático. Vamos a borrarle esta palabra. Yo lo declaro y aquí no me aparece ningún error en la declaración del método. Un método se puede declarar escribiendo el tipo de acceso, el tipo de retorno, el nombre del método, los parámetros que le envío al método, sin necesidad de la palabra static. Pero tengan cuidado, como yo estoy utilizando el método saludar persona aquí abajo dentro del main, y main es un método estático, por tanto el método saludar persona debe ser también estático. ¿Por qué? Porque lo estoy llamando directamente. Entonces volvamos a colocar la palabra static. Hay otra cosa que debemos tener en cuenta. Las variables que yo defino aquí como parámetros para mi método o estas que defino dentro del método no tienen nada que ver con las que están aquí en el main, en el método main. Son variables totalmente diferentes. Tengan en cuenta eso. Yo puedo, por ejemplo, declarar aquí una variable de tipo string que se llame nombre. Lo hago igual a Pepito entre comillas. Y aquí cuando invoco o llamo a saludar persona en lugar de Pepito, le borro esto y le voy a enviar la variable nombre. Vamos a ver si el programa sigue funcionando igual. Me imprimió hola Pepito. Pero cuando yo declaro esta string nombre no quiere decir que sea el mismo que está acá arriba, es totalmente diferente porque están en métodos diferentes. Este string nombre está en el método saludar persona y este string nombre está en el método main. Y así es como funcionan los métodos estáticos, que son los únicos que existen, o que si todos los métodos tienen que llevar la palabra static, no. Hay que tener cuidado con eso y saber cuándo utilizar un método estático. Ahora los invito para que hagan su propio ejercicio, para que creen un nuevo proyecto e intenten reproducir este mismo ejercicio allá en sus computadores. Jueguen con quitar la palabra estático, volverla a colocar, jueguen con crear un método que no reciba parámetros, un método que no retorne parámetros, para que comprendan cómo es el funcionamiento de los métodos y en particular de los métodos estáticos. Gracias.